El león cayó, las hienas se acercaron, la muerte parecía inevitable. Pero el búfalo intervino inesperadamente. Fue un milagro. ¿Qué los llevó a romper las reglas de la sabana? Una paradoja disparatada. ¿Por qué el búfalo salvó la vida del león? La sabana de Masai Mara, donde cada estación seca se recuerda como una cruel purga. Cuando el agua del último río se retira, quienes no pueden mantener sus manadas son eliminados. Esta tierra es famosa por su gobierno implacable. Quienes viven en manadas dominan, quienes viven solos son cazados. En ese mundo, el búfalo y el león existen como dos polos opuestos. El león es el único depredador lo suficientemente fuerte como para abatir a un búfalo adulto. Y el búfalo es la rara presa que puede darse la vuelta y matar a un león si se ve acorralado. Entre estas dos especies, no hay zonas grises, solo la caza, el sacrificio y el recuerdo de los cachorros perdidos. Pero es en este lugar, considerado un campo de batalla eterno, donde se produce una paradoja insólita. Un búfalo salva la vida de un león. La estación seca impone un ritmo pesado y cauteloso sobre Masai Mara. Las mañanas llegan envueltas en una fina capa de niebla y polvo, mientras que el mediodía calienta la tierra como metal al rojo vivo. Manadas de antílopes se alejan cada día más. Todas las especies se congregan alrededor de los últimos abrevaderos. Los búfalos forman grupos compactos, con sus crías siempre en el centro de la formación. Ninguna especie se mueve sin razón. Cada paso está calculado para conservar energía. Y en la estación seca, cada error se magnifica. En Masai Mara, la naturaleza no mata de un solo golpe. Mata a través de la erosión, el hambre, la sed y el agotamiento. Ni siquiera los leones están exentos de esta regla.
Lejos del centro del territorio, un joven león macho apareció bajo la intensa luz del sol. Su melena aún no se había espesado, su cuerpo estaba cubierto de polvo y su andar era algo inestable. Una vieja herida en su hombro se dilataba con cada movimiento. No hacía mucho, había estado con la manada. Se había librado una lucha feroz. Lo habían expulsado de la manada. El león se fue antes del atardecer. Herido, solo y obligado a sobrevivir en la estación seca, ese era el estado más peligroso para un depredador. El olor a sangre no era perceptible, pero sí el agotamiento. Y en Masai Mara, hay especies que no necesitan el olor a sangre para saber quién es débil. Las hienas comenzaron a aparecer en el límite del campo de visión. No tenían prisa. Simplemente caminaban a su lado, manteniendo la distancia, observando cada respiración cada vez más pesada. Entendían muy bien las reglas de esta tierra. Cuando un león pierde su manada, ya no es el único depredador. Y la presa, justo ahora, cambió de dirección. Las hienas no esperaron más. La distancia entre ellas y el león comenzó a acortarse. Ya no caminaban juntas. Se separaron, tomando en silencio las últimas rutas de escape. Cada paso estrechaba el espacio alrededor del león. El león giró la cabeza y rugió. El sonido fue seco, corto y sin fuerza. No lo suficiente como para detener a quienes estaban acostumbrados a cazar con paciencia. Comenzaron a atacar al león.
para matarlo, sino para recordarle que ya no tenía el control. El león se resistió, pero su cuerpo ya no obedecía sus órdenes. Las heridas supuraron lentamente. El calor y el agotamiento presionaban por todos lados. Las hienas comenzaron a ganar más confianza. Cada acercamiento erosionaba aún más sus últimas fuerzas. No había vuelta atrás. No más manada. La muerte no llegó de inmediato. Se quedó allí, muy cerca. Y en ese preciso instante, el suelo empezó a temblar. Los pesados cascos de una masa oscura se acercaban. Apareció una manada de búfalos. Las hienas se quedaron paralizadas. Se giraron, no hacia los leones, sino hacia el peligro mayor que se cernía sobre ellos. En unos pocos movimientos rápidos, los búfalos cargaron directamente contra la formación de hienas. Derribaron todo lo que se interponía entre la manada y la zona segura. Las hienas huyeron. Y en ese momento de caos, el león, que debería haber muerto, quedó atrás y con vida. Cuando el polvo se asentó, la manada de búfalos se había desvanecido como una ola negra que acababa de arrasar y desaparecer. El león se quedó allí, pero nadie lo miró. Sin protección, sin piedad. Es solo una pregunta que se cierne sobre la sabana: ¿por qué el búfalo eligió atacar en ese momento en particular? El búfalo no atacó por el león. Atacaron por su manada. En el Masái Mara, una manada de hienas que se acerca demasiado nunca es una señal inofensiva.
Las hienas no cazan por hambre en ese momento, sino por oportunidad. Hoy, el león herido es el objetivo. Mañana, si una cría es lenta, el objetivo cambiará. Para el búfalo, el peligro no se mide por el odio, sino por el potencial de perturbar el orden en el momento presente. Cuando las hienas se agitan, se mueven y se acercan, se convierten en algo que hay que repeler de inmediato. Y el león exhausto, inmóvil en el barro y el polvo, es solo un riesgo aún por surgir. El búfalo no elige a su presa. Solo elige lo que debe eliminar primero. Y en ese momento, cuando la hiena fue expulsada de la sabana, el león seguía vivo. No porque se hubiera salvado. Sino porque aún no era su turno. El caos había terminado. Era solo una sentencia aplazada. El león estaba herido, hambriento y, lo más importante, humillado ante sus enemigos. Ahora, había perdido el escudo invisible de la autoridad territorial. Todo Masai Mara conocía su debilidad. El olor de la hiena se había desvanecido, pero el aroma de la derrota persistía. Los enemigos seguían allí. Ya no estaban cerca, pero acechaban. Ojos vigilantes desde la hierba seca. Calculaban. Hoy intervino el búfalo, pero mañana, cuando el león buscara agua, nadie lo protegería. Era un león macho joven, nacido para gobernar. Pero ahora, tenía que acostumbrarse a un nuevo rol. El único superviviente. Tenía que caminar, no como un rey, sino como un vagabundo, siempre atento a cada sombra en la sabana. La soledad era un doble desafío para la supervivencia.
La caza en grupo dependía de la fuerza y la coordinación. La caza en solitario, de la paciencia y el riesgo calculado. Un león solitario ya no tenía la fuerza para abatir a un búfalo o una cebra adultos. Cada cacería fallida suponía una pérdida de energía valiosa, que lo acercaba al límite. Se veía obligado a cambiar de táctica. Tenía que agacharse para cazar presas más pequeñas y menos prestigiosas, liebres, antílopes jóvenes o incluso cadáveres. Las comidas nunca lo saciaban, pero le ayudaban a prolongar la lucha. Sus habilidades de caza cambiaron. De la confrontación feroz, pasó al arte del acecho, esperando pacientemente el error de su presa. Su hocico tocaba el suelo. Contenía la respiración. Un antílope joven. Las oportunidades llegan en un abrir y cerrar de ojos, y el león solitario debe concentrar todas sus fuerzas restantes en una carrera final. Se lanzó. Un salto fallido. El antílope escapó al instante. El león se desplomó, no por el salto, sino por el hambre que había consumido todas sus reservas de energía. Esta es la dura lección de la naturaleza. Cuando pierdes a tu grupo, debes ser más astuto o morir de hambre. Y cada salto fallido era un paso más cerca de donde el búfalo y la hiena habían predicho que iría. Cazar al acecho, con carroña, podía posponer la muerte, pero no podía traer vida. Si quería sobrevivir a largo plazo, tenía que encontrar una manada. Pero la reintegración no fue fácil. A lo lejos se veía la silueta de una manada de leonas. Este era su objetivo final: proteger a un grupo. Para unirse a una nueva manada, tenía que enfrentarse al león macho dominante en ese momento, una batalla implacable a muerte.
Para regresar a su manada, debía vencer a quien lo derrotó. Este viaje es incluso más peligroso que el de una hiena. Porque el depredador más peligroso para un león es otro león. Esa es la inevitable ley del poder. La estación seca continúa. Y la pregunta más importante aún pende de un hilo. ¿Morirá este depredador solitario en el barro, exhausto, o luchará para recuperar su trono perdido? ¿Su supervivencia aún tiene algún significado para el orden de Masai Mara? Esta historia no termina con la victoria, sino con una continuación sin fin. En Masai Mara, no hay amigos ni enemigos permanentes. Solo orden, y aquellos dispuestos a hacer lo que sea para mantenerlo. Si quieres saber si este león caerá o será lo suficientemente fuerte como para regresar y reclamar su lugar, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu comentario a continuación. Nos vemos en el próximo viaje de supervivencia. En la sabana africana, mientras el sol abrasador agota la vida y la oscuridad desciende, comienza una sinfonía mortal. ¿Quién crees que es el depredador dominante? ¿Quién es la presa? ¿Y quién es el superviviente definitivo? Sabana africana, alianzas inesperadas y una vida solitaria. Bienvenidos a esta desafiante naturaleza, donde el instinto es la ley y se honra a los fuertes, pero no todo es tan simple como parece. En este mundo hostil, los enfrentamientos directos son solo una pequeña parte de la supervivencia. A veces, los vecinos son los oponentes más formidables, pero a veces, las circunstancias crean extrañas alianzas que rompen todas las reglas. Hoy nos adentramos en los mundos de tres animales misteriosos y fascinantes: el chacal orejinegro, maestro de la paciencia y el ingenio; la hiena moteada, símbolo de audacia y poder; y el licaón africano, símbolo de unidad y tácticas magistrales. Tres especies, tres estrategias de supervivencia diferentes, pero todas con el mismo objetivo: sobrevivir en esta tierra implacable.
Aprendamos sobre sus vidas, sus hábitos y las complejas, a veces increíbles, relaciones entre ellas en este vasto mundo natural, donde las fronteras entre aliados y enemigos a veces se difuminan sorprendentemente. En la árida sabana africana, el sol se esconde lentamente en el horizonte, dejando un rayo de luz roja como una mancha de sangre en el cielo púrpura intenso. La última luz tiñe de dorado la hierba seca, antes de que la oscuridad envuelva la tierra silenciosa. En ese instante, el viento trae el aroma a sangre y carne fresca. Una señal inconfundible. En medio de la violencia, un león macho se agazapó sobre el cadáver de un ñu, con la boca chorreando sangre, masticando el flanco caliente de su presa. El sonido de la carne desgarrada, el sonido de los huesos quebrándose, era crudo e instintivo. Acababa de terminar su cacería. Una victoria merecida. Pero en la sabana, ninguna comida es pacífica. No muy lejos, entre los arbustos, empezaron a aparecer siluetas oscuras. Una, luego dos, luego una manada entera. Las hienas, los animales más incomprendidos de África, se reunían. No rugían, no aullaban. Rían. Una risa fría, estridente y escalofriante. No era un sonido de alegría. Era un sonido de provocación, de desafío, de deseo de posesión. Se detuvieron a la sombra, con los ojos brillantes, observando cada movimiento del león. Sabían que no estaban lo suficientemente cerca, pero no estaban lejos. Una manada de chacales orejudos también los esperaba. No tenían prisa. Solo esperar a que los más grandes se descuidaran. Entonces serían los primeros en colarse. En el centro de todo estaba el león, que había levantado la cabeza. Sus orejas se crisparon. Sus ojos se entrecerraron en dirección a la risa estridente. Un gruñido bajo escapó de su garganta. Era una advertencia. Pero las hienas no retrocedieron. Se desplegaron como un arco oscuro, rodeándolos gradualmente. No necesitaban atacar de inmediato. Solo necesitaban esperar a que el león se cansara, se aburriera o se retirara.
En ese instante, los chacales se deslizaron suavemente por la hierba, acercándose a ellos metro a metro. No emitieron ningún sonido. Nadie los notó. Esa era la ventaja del pequeño, ser olvidado. El león había comido hasta saciarse. Se levantó, caminó en silencio, dejando atrás el cadáver destrozado de su presa. Su parte estaba hecha. Lo que quedaba era para otros. En cuanto la sombra del león se desvaneció, las hienas se abalanzaron. Rugidos y chillidos se alzaron en el caos. Lucharon, empujaron y desgarraron hasta el último trozo de carne. Y arrastrándose por los bordes, los chacales se retorcían como sombras, intentando apropiarse de sí mismos. El juego había comenzado. Y en este juego, nadie era un espectador. Todos eran cazadores. Todos eran presas. Chacal orejinegro, nombre científico, Canis mesomelas. Comparado con las hienas o los leones, carece de músculos y no forma grandes manadas. Pero por eso, aprende a sobrevivir de forma diferente, con ingenio, paciencia y la capacidad de aprovechar las oportunidades en silencio. Con un cuerpo delgado y ligero, el chacal orejinegro pesa solo entre 7 y 10 kilogramos. Su característico pelaje marrón rojizo cubre todo el cuerpo, realzado por la franja negra que va desde la nuca hasta la cola. Una marca de identificación inconfundible. Sus grandes orejas siempre están erguidas, como si escucharan constantemente el frágil ritmo de la vida en la sabana. No nacieron para dominar, sino para observar y evitar. Este carnívoro posee un hábito social especial, vivir en parejas estables, un vínculo poco común en el mundo animal salvaje. Cazan juntos,
Protegen su territorio y crían a sus crías juntos, no en grandes manadas, sino en estrecha compañía. Cuando regresan las lluvias, la vegetación se revitaliza y el alimento se vuelve más abundante, los chacales entran en la época reproductiva. La hembra encuentra una guarida abandonada, bajo un árbol, en una grieta o en un arbusto, donde es seguro dar a luz. Tras unos 2 meses de gestación, da a luz de 3 a 6 cachorros ciegos. Durante las primeras semanas, ambos padres se turnan para vigilar, cazar y enseñar a sus crías a distinguir el olor a carne cruda del sonido del peligro. Los cachorros mayores que nacieron primero pueden quedarse varios meses, actuando como hermanos mayores para ayudar a cuidar a sus hermanos menores. Los chacales pueden cazar por sí mismos, desde roedores y reptiles hasta aves, insectos y cualquier cosa que se ajuste a su tamaño. Pero su estrategia más eficaz es rastrear a depredadores más grandes. Leones, leopardos, hienas, siempre que matan y se van, el chacal aparece. Silencioso, rápido y casi sin dejar rastro. A veces, basta con un trozo de piel o un hueso con carne para alimentarlo durante un día. Cuando tienen mucha hambre, los chacales no dudan en cazar a parientes cercanos, como pequeños zorros o incluso crías de su especie si no les queda otra opción. En su mundo, la supervivencia no admite vacilaciones. Al vivir en la base de la cadena de caza, los chacales son blancos fáciles. Los leones los consideran enemigos naturales. Las hienas los persiguen cuando se acercan demasiado. Una hiena solitaria está comiendo. Gruñe suavemente, ocupando la carne en medio del campo abierto. Pero alrededor, un grupo de chacales ha aparecido. Silenciosamente, el círculo se estrecha. Las hienas rugen con fuerza, cargando directamente contra la más cercana.
La batalla de ingenio se desarrolla en silencio. Pero esta vez, la hiena aún se queda con la mayor parte de la comida. Su rostro respira con dificultad, pero sus ojos aún brillan, un animal solitario, difícil de dominar. Las grandes águilas también pueden atacar a los chacales jóvenes si los padres son descuidados. Pero su sigilo, velocidad e inteligencia les ayudan a sobrevivir durante miles de generaciones, silenciosa pero persistentemente. En la naturaleza, donde la vida siempre es frágil y cada momento es una lucha por la supervivencia, el chacal orejinegro elige su propio camino, no el más fuerte, sino el que mejor comprende la naturaleza. Pero si el chacal sobrevive gracias a la cautela y el sigilo, la hiena moteada es la personificación de la audacia y la franqueza. No se retira ni se esconde. Nacieron para la confrontación. Con un cuerpo musculoso, hombros más altos que las caderas, mandíbulas extremadamente fuertes y manchas características en su pelaje gris amarillento, la hiena moteada es el segundo carnívoro más grande de África, después del león. Un adulto puede pesar hasta 80 kilogramos, correr a una velocidad de 60 kilómetros por hora y triturar huesos con una fuerza de mandíbula muy superior a la de un leopardo. Contrariamente a los prejuicios arraigados, las hienas moteadas no son solo carroñeras. Son verdaderos cazadores tácticos. En la oscuridad o bajo la tenue luz de la luna, la manada se mueve en formación de batalla, se acercan, se separan, persiguen, sin darle a la presa oportunidad de recuperarse. Una manada de más de 10 hienas acorrala a un no adulto. Finalmente, un giro equivocado. El antílope resbala. Una hiena se abalanza sobre la presa por detrás. Un segundo después,
la manada se abalanza sobre ella como un maremoto. Cada mordisco es una clara declaración del orden y dominio de la manada. En ese momento, el poder de la hiena no reside en el individuo, sino en la unidad inquebrantable de la manada. Cuando el frenesí se calma, solo queda un rastro de sangre en el suelo seco y el sonido de jadeos. Una presa ha caído. Y la manada sigue adelante, silenciosa, saciada, lista para la siguiente persecución. La estructura social de las hienas moteadas es una de las jerarquías más complejas del mundo de los mamíferos. Viven en grandes manadas, de hasta 80 individuos, dirigidas por una hembra dominante. El género no determina el estatus, pero en una manada de hienas, el poder femenino es absoluto. Las hembras mayores tienen un estatus superior al de los machos adultos. Sus cachorros heredan este rango, no por fuerza, sino por linaje. La época de reproducción de las hienas no es fija, pero suele ocurrir cuando abunda el alimento. Las hembras dan a luz de 1 a 3 cachorros. Las hienas jóvenes nacen con ojos y dientes y a veces luchan entre sí a muerte solo para luchar por la supervivencia. El instinto competitivo está arraigado desde que están en la guarida. A pesar de estar en la cima de la cadena alimentaria, las hienas aún enfrentan peligro. Los leones las ven como competidoras formidables, dispuestas a matar sin comer. Los machos jóvenes que abandonan su manada suelen ser blanco tanto de enemigos como de desconocidos. Pero las hienas moteadas sobreviven, no por suerte, sino por su superior adaptabilidad y organización. En la luz abrasadora del amanecer en la sabana, el viento arrastra polvo y calor. En el suelo seco, aparecen huellas borrosas, señales de una persecución. Una hiena moteada solitaria, y el peligro se acerca como un torbellino. Una jauría de licaones. No más grandes que una hiena, sin dientes demoledores, pero cada individuo de una jauría de licaones es un engranaje perfecto en la máquina de caza más eficiente de la sabana.
No necesitan rugir. Tienen velocidad, estrategia y, lo más importante, una coordinación absoluta. El Lycaon pictus, también conocido como lobo pintado, es uno de los carnívoros más inteligentes y cooperativos del continente. Su pelaje es irregular, como una pintura al óleo, alternando manchas de amarillo, negro, marrón rojizo y blanco, lo que crea una identidad única para cada individuo. Sus grandes orejas discoidales ayudan a disipar el calor y captan sonidos a distancia, convirtiéndolo en un radar viviente en los pastizales. Son más pequeños que otros depredadores, con un peso de entre 20 y 30 kilogramos, pero pueden mantener una velocidad de 50 a 60 km/h a largas distancias. Sin depender de la fuerza ni de las emboscadas, los perros salvajes cazan con una resistencia y una táctica superiores. Cada manada suele estar formada por entre 6 y 20 individuos, a veces hasta 40. Al cazar, actúan como una formación militar, acorralando, dividiendo, rodeando y abatiendo a sus presas con rapidez y perseverancia. Antílopes, jabalíes e incluso avestruces y ñus pueden ser víctimas. La tasa de éxito de caza del perro salvaje africano llega al 80%, la más alta entre los grandes carnívoros de África. No solo son excelentes cazadores, sino que también destacan por su singular estructura social. La manada está liderada por una pareja de machos alfa, generalmente la única pareja reproductora. Los miembros restantes no compiten, sino que trabajan juntos para criar a la siguiente generación, una forma poco común de crianza colectiva en el mundo de los carnívoros. La época de reproducción ocurre cuando abundan las presas, generalmente al comienzo de la temporada de lluvias. Tras unos 70 días de gestación, las hembras dan a luz de 6 a 12 crías, a veces hasta 20. La guarida es cuidadosamente seleccionada, escondida entre arbustos o grietas en las rocas. Cuando nacen las crías, toda la manada se turna para cazar y alimentar a la madre y a las crías, sin que ninguna se quede atrás. Su solidaridad, sus sofisticadas estrategias de caza y su flexible adaptabilidad convierten a los licaones africanos en uno de los depredadores más formidables del planeta. Sin embargo, debido a su gran dependencia de sus manadas, son vulnerables a la interferencia humana.
Cuando se pierde un eslabón, toda la silenciosa maquinaria deja de funcionar. En un mundo donde el instinto es la ley y la sangre los límites, la naturaleza a veces revela una grieta, frágil pero extraña, donde las reglas inmutables se ven alteradas por las circunstancias. En el límite de un matorral, entre hierba seca y rocas áridas, una licaona africana regresa silenciosamente a su nido. Pero no es un nido. En una hondonada baja, sus cachorros de chacal orejudo, de menos de 3 semanas, esperan. Ni un grito, ni un gesto de impaciencia. La licaona deja un pequeño trozo de carne, un remanente de una cacería anterior, y se tumba cerca de la puerta del nido, con la mirada cautelosa mirando a la sabana a lo lejos. No es madre ni hermana, pero los cuida como si fueran suyos. Nadie sabe qué provocó este absurdo momento, quizá perdió a sus cachorros en una pelea, quizá un vago remanente de una vida ligada en la memoria evolutiva. Pero ahora, hace lo que la naturaleza no le pide. Protege la vida joven de otra especie. Y no está solo. Un chacal orejinegro adulto, probablemente la madre de los cachorros, se acerca en silencio. Sin desdén, sin cautela. Se sitúa junto al perro salvaje, ambos mirando hacia el bosque, donde la risa ronca de la hiena moteada acaba de resonar en el viento. El enemigo de ambos. Solo 2 especies salvajes, que deberían ser rivales, ahora vigilan el nido. Cuando las hienas se acercan, se unen para alejar al enemigo amenazante. No por amistad. No por instinto híbrido. Solo porque la vida respira débilmente a la sombra de ese nido de tierra. Y hoy, esa es razón suficiente para que 2 depredadores elijan estar del mismo lado. En la inhóspita sabana, donde la supervivencia es una carrera sin fin, momentos como este no alteran el orden natural. Simplemente nos recuerdan que la naturaleza no es rígida. Vive, y a veces, es inexplicablemente conmovedora. Acabamos de emprender un emocionante viaje juntos por la sabana africana, donde cada momento es una batalla constante por la supervivencia. Desde el ingenio y la paciencia del chacal orejudo, la audaz fuerza de la hiena moteada, hasta el magistral trabajo en equipo del licaón africano, cada especie lleva en su interior un instinto de supervivencia único.
como hemos visto, en esta tierra inhóspita, la línea entre depredador y presa, entre aliados y adversarios, no siempre es clara. A veces, son los vecinos quienes representan la mayor amenaza, pero en otras ocasiones, las circunstancias crean alianzas extrañas y sorprendentes, superando todas las duras reglas de la naturaleza. La historia del alicaón que protege a sus cachorros de chacal es la prueba más vívida de la complejidad y, a veces, la conmovedora naturaleza. Entonces, en tu opinión, en la interminable batalla por la supervivencia en la sabana africana, ¿es la fuerza pura el único factor que determina al ganador? ¿O son la adaptabilidad, la paciencia y, a veces, las conexiones inesperadas las claves de la supervivencia? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal para no perderte otras historias fascinantes sobre la naturaleza y activar la campanita para recibir nuestras últimas notificaciones. Gracias por vernos y nos vemos en los próximos videos.